Yo estoy contento por compartir con ustedes esta palabra. Yo no sé si usted va a estar muy contento al recibirla, pero yo estoy contento en darla. Juan 8:31 y Gálatas 5:1. Vamos a abrirlo ahí. Juan 8:31 y Gálatas 5:1. Vamos a abrir esas dos porciones bíblicas. Amén. Cuando lo tengan, gritan amén, o si no lo tiene, dice aleluya, dice algo. Mientras usted lo va buscando, le animo a que llevemos en oración. Pastor Daniel se encuentra un poco quebrantado de salud. No pudo estar con nosotros hoy, no pudo hacer la clase de discipulado precisamente por eso, por la salud que está quebrantado. Le animo a que lo llevemos en oración. Nuestro hermano Neftalí estaba aquí con nosotros esta mañana y tuvo que irse directamente para el hospital porque tenía una necesidad de ir al hospital, ¿ok? Así que les animo a que lo llevemos en oración y al final del servicio pues estaremos orando por ellos, amén, declarando sanidad sobre ellos. Juan 8:31 y Gálatas 5:1. ¿Estamos? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, no le está hablando a los que no creían en él, le está hablando a los que creían en él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libre. Jesucristo le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a repetir ese 34 juntos, ¿verdad? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y ahí sigue, le dice hijos del diablo y todas estas cosas, ¿verdad? Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Lo leemos nuevamente. Estad pues firmes a la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Brinquemos al versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, maravillosa que tú nos permites estar aquí, Dios. Yo te doy gracias porque entiendo y reconozco, Señor, que tu gracia es más que suficiente para sustentarnos, para levantarnos, para protegernos, Señor. Declaro sanidad, Padre amado, por esos hermanos que se encuentran enfermos y no pudieron estar con nosotros hoy, Señor. Yo oro para que seas tú inclinando tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Y declaramos una sanidad total, Padre amado, que así como su espíritu prospera, Padre amado, y de igualmente su salud prospere constantemente, Señor. Yo oro, Padre amado, también porque en este día tú prepares nuestras mentes, Señor. Tú abres nuestro corazón, Señor. Que en este día seas tú hablando a nuestras vidas, Padre amado. Que nos direcciones en tus caminos constantemente, Padre amado. Y que en este día seamos edificados en tu palabra, Señor. Que no seamos simplemente emocionados por ella, Señor, sino que seamos afectados en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que podamos presentarnos, como decía esa maravillosa canción, Señor. Que podamos presentarnos, Padre amado, ante ti, porque somos amantes de ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando estamos hablando de libertad, llegamos a un punto donde tenemos que definir lo que es la libertad.
tenemos que definir en nuestras vidas lo que es la libertad. Y hemos estado hablando de la libertad en conceptos espirituales que son bien necesarios para la vida de un creyente, comprenderlos, entenderlos y poder abrazarlos y caminar en ellos. Estuvimos hablando de que en Cristo disfrutamos de una libertad poderosa, que ya ahora nosotros no somos dependientes de la naturaleza pecaminosa, ya ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza, hemos sido impartidos una nueva naturaleza. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y fuimos resucitados en una nueva criatura en Cristo Jesús. La obra de la cruz nos da la libertad de vivir en paz. Estuvimos hablando la semana pasada y estuvimos hablando de que vivimos en un tiempo que nos ajetrea muchas cosas. Vivimos en los afanes diarios, las circunstancias nos agobian, pero la realidad es que en Cristo tenemos paz. Dice la Biblia que ahora tenemos paz, no solamente para con Dios, sino que una paz ha sido depositada en nuestros corazones, que nos ayuda a vivir y descansar en aquella paz. Cristo mismo de sus labios dijo que cada día tiene su propio afán, ¿sí o no? Pero también la Biblia nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero la paz de Dios nos dirige a poner nuestra vida y nuestra mente en las misericordias de Dios y no nuestra vida y nuestra mente en los afanes diarios. Porque los afanes diarios crean estrés en nuestra vida, crean circunstancias que nos llevan a enfermarnos física y emocionalmente. Entonces tenemos una paz poderosa que Dios nos dio. Y si Dios nos dio una paz, el mundo no te la puede quitar. Tenemos que disfrutar de esa paz. A propósito, permítanme hacer un paréntesis, me van a regañar los muchachos porque está grabándose. Pero yo tengo los CDs de la semana pasada. La hermana Lidia, que está ahí atrás, tiene los CDs de la semana pasada. A todo aquel que no estuvo la semana pasada, queremos regalarle un CD. Por dos propósitos, queremos edificar tu vida con esa palabra. Los que no vinieron, no le vamos a pedir la ofrenda de la semana pasada, hermano, tranquilo, llévese el CD tranquilo, amén. Es regalado, gloria a Dios. Así usted se goza de esa predicación. Una vez que usted termine de escucharla, fue edificado, regálesela a alguien, pásela para adelante, ¿verdad? Y así sucesivamente nos vamos edificando. Tremendo. Seguimos para adelante entonces. Entonces la semana pasada entendimos que esa paz maravillosa está en nuestras vidas. Entonces entendimos que en Cristo tenemos libertad. Pero Pablo nos habla y nos dice que aunque Cristo nos haya hecho libres, nosotros tenemos una responsabilidad de estar firmes en esa libertad. Pablo nos dice, estad firmes en esa libertad. Nos dice en Gálatas 5:1, nos dice, estad pues firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. El problema que tenemos hoy en día es que hemos desvalorizado el significado de la palabra libertad. Cuando hablamos de libertad, entendemos y reconocemos que libertad significa hacer lo que nos da la gana, ¿sí o no? Ese es el concepto que se nos viene a nuestra mente. Libertad inmediatamente lo relacionamos con libertinaje. Yo le hago una pregunta, nosotros vivimos en el país de los Estados Unidos, la tierra de la libertad. Tenemos un gran monumento que le llaman la Estatua de la Libertad porque se supone que aquí es la tierra de la libertad. La pregunta, ¿usted puede hacer lo que le da la gana aquí en Estados Unidos? Definitivamente que no. Porque la libertad va ligada a responsabilidades. La libertad va ligada a compromisos. Por eso el apóstol Pablo nos dice, estad firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Para muchos la palabra libertad significa hacer lo que nos da la gana, pero muchos la espiritualizan también. Yo solamente hago lo que siento de parte de Dios. Y muchas veces el que yo haga solamente lo que yo siento de parte de Dios es simplemente rebeldía disfrazada de rebelencia. El que yo hago lo que siento solamente de parte de Dios, porque muchas veces nos basamos en lo que me siento. Y muchas veces así no lo sienta, hermano, tenemos que hacerlo. Muchas veces así yo no me sienta. Hay palabra que ha sido hablada, hay propósito que ha sido declarado sobre mi vida. Yo simplemente tengo que caminar por ello, lo sienta o no. Eso se llama la responsabilidad, eso se llama el compromiso, eso se llama abrazar el evangelio no solamente en espíritu, sino también en espíritu, en alma y en cuerpo, en todo mi ser. Nuestra vida tiene que abrazar el evangelio en todos los sentidos. Muchas veces abusamos de esta libertad nuestra para excusar nuestra inhabilidad, nuestra falta de compromiso y para excusar nuestra irresponsabilidad. Diga ouch o diga amén, diga algo.
que me están mirando medio raro. Porque la libertad es como Cristo la estipuló. Gracias, papá. La libertad es como Cristo la estipuló, no como el sistema humano la estipula. Por eso dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él especifica que es la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no la libertad conceptos humanos que nosotros tenemos. La libertad con la que Cristo nos hizo libres es una libertad que va acompañada con un compromiso. Es una libertad que se manifiesta de adentro hacia afuera. Y de ese es el tema que yo quiero hablarte en este día. La libertad es parte del diseño de Dios y no parte del sistema humano. Tú solamente podrás disfrutar de la libertad en los ámbitos de Dios. Fuera de Dios tú vives esclavo a pasiones, fuera de Dios tú vives esclavo a circunstancias, fuera de Dios tú vives esclavo del hoy. Vives esclavo de la inmediatez del hoy, del día de hoy. Y no puedes vivir esperanzado en esa esperanza maravillosa a la cual nosotros hemos sido sujetos, que es la de la vida eterna. Cuando analizamos la palabra de Dios, podemos que la libertad es el primer privilegio que Adán disfruta. La libertad es lo primero que Adán disfruta y esa libertad de Adán venía acompañada de responsabilidades. En los primeros 2 capítulos del Génesis podemos darle un vistazo al diseño de Dios. A mí me gustan los 2 primeros capítulos del Génesis, porque ahí podemos ver la intención de Dios con su creación sin ninguna influencia. En el capítulo 3 ya está el pecado influenciando la mente de los hombres, la vida de los hombres. Pero en los 2 primeros capítulos está la intención de Dios con su creación. El diseño perfecto que Dios tenía para aquella obra maestra que Él había creado. Y podemos ver en esos 2 primeros capítulos la semilla de todo lo que es la Biblia. En esos 2 primeros capítulos tú puedes ver y completar la intención de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y podemos ver cómo Dios forma a Adán. Dice la Biblia que Dios formó a Adán, lo tomó y lo puso en el huerto. Y una vez que lo puso en el huerto, lo soltó y le dijo, haz lo que te dé la gana. No. Cuando lo suelta en el huerto, lo que le dice y le da son responsabilidades. Lo primero que le dice, labra y guarda el huerto. Eso es antes del pecado. Estoy hablando de Génesis capítulo 2, versículo 15. Antes de que el pecado influenciara la naturaleza humana, estaba Adán con su libertad. Podía escoger entre hacer lo correcto que Dios enviaba o lo que Dios no le daba. Él no tenía la influencia de pecado, estaba neutral, tenía la inocencia. Entonces podemos ver que en ese momento específico que Dios lo suelta en el huerto del Edén, le da 3 responsabilidades. La primera que le da, le dice, labra y guarda. Entonces podemos ver que el trabajo no es producto del pecado. El trabajo es parte del diseño de Dios. El trabajo no es parte de que Adán pecó, entonces ahora tenemos que trabajar. No, el trabajo se intensificó gracias al pecado. Pero la realidad es que el trabajo es parte del diseño de Dios. Lo segundo que Dios le da estas 2 responsabilidades, labra y guarda el huerto. Lo tercero que Dios le dice es que le dice, no podrás comer, versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios no solamente le da una responsabilidad para hacer, sino que también Dios le da unos límites que Adán no podía cruzar. Un hombre libre, un hombre que se podía decir, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, pero más sin embargo en el ámbito de que él podía hacer lo que yo quiera, tenía responsabilidades y tenía límites. Cuando nosotros hablamos de que venimos a Cristo Jesús y que tenemos una libertad poderosa, no es una libertad para hacer lo que queramos, es una libertad para poder someternos a la voluntad de Dios y ser efectivos en el planeta Tierra. Aquí hemos sido puestos, el planeta Tierra es nuestro huerto y aquí tenemos que labrarlo, tenemos que guardarlo y tenemos que cuidar de no comer de la fruta que Dios no nos mandó a comer, cuidarnos del pecado. Esa es nuestra responsabilidad. Dios, antes de que el hombre cayera, el hombre se encontraba en plena libertad y ya había Dios plantado responsabilidades y había plantado límites, porque sin responsabilidad
Y sin límites no hay libertad. Permítame retomar el ejemplo de Estados Unidos. Si en este país no hubiese responsabilidades de usted como ciudadano, si en este país no hubiese límites de usted como ciudadano, esta no sería la tierra de la libertad, sería la tierra del caos. ¿Por qué? Porque usted podría salir, tomar su carro y irse por donde quiera en la calle, cruzarse las luces, no importa si están rojas o verdes o amarillas, puede atravesarlas a toda la velocidad que le dé, y entonces podemos entender y comprender que todas esas reglas, todas esas normas que han sido establecidas en este país, no son para que tú no te diviertas, sino para cuidar el orden dentro del país. No son para que tú no te diviertas, sino para protegerte. Porque antes de que colocaran un letrero que dice 40 o 50 millas por hora, tuvo que haber venido un ingeniero y determinar qué velocidad se puede viajar aquí. No, a esta velocidad, aquí podemos viajar a 25 millas por hora. Fue un ingeniero, una persona que hizo unos estudios para poder determinar qué velocidad se puede correr aquí. Por eso en el I-4 se puede correr a 70, pero aquí en la calle de aquí solamente a 40. Fue alguien que entendió y conoció los límites bajo los cuales nosotros nos debíamos de regir. Y cuando entendemos que la libertad que tenemos en Cristo tiene límites, que Dios nos dice que no hagamos esto, que no hagamos lo otro, que no pequemos aquí, que no pequemos allá, que no comas del fruto, no es porque Dios no quiere que no nos divirtamos, sino porque Dios sabe qué es lo que nos conviene, sino porque Dios sabe qué es lo que es mejor para nuestras vidas, porque Dios sabe que cuando caminamos en esos parámetros podemos disfrutar de la libertad maravillosa que Cristo nos da. Es una libertad que va mucho más allá de un simple sentimiento, es una libertad que abarca todo nuestro ser. Por eso Gálatas nos manda a estar firmes en la libertad, porque en la medida que no somos firmes en la libertad de Cristo, caemos en el yugo del pecado. Podemos ver entonces, esto es clave, Adán y Eva. Bueno, cuando Dios le habla de que no coma del fruto, le habla a Adán, ¿sí o no? No le habla a Eva, Eva no ha sido creada todavía, Eva es creada del versículo 18 para abajo. Y este mandato se lo dan en los versículos 15, 16 y 17. Cuando Dios le dice, no comas del fruto, le habla al hombre. Por eso cuando Eva viene, es coqueteada por la serpiente, se pone a conversar con ella, Eva come del fruto. Nada pasa, nada sucedió, porque el mandato no había sido dado a Eva. Pero cuando vemos que Eva lleva el fruto y es instrumento de yo no sé quién para llevar el fruto donde Adán, y entonces viene Adán y come. Cuando Adán come, inmediatamente se activa la ley del pecado. Inmediatamente se alborotó todo. Inmediatamente ellos entendieron que estaban desnudos. Inmediatamente eso causó culpabilidad en ellos. Inmediatamente se armó un revolú en el cielo y Dios tuvo que venir a plantar otra vez situaciones y circunstancias. En el momento que Adán cruzó los límites de su libertad, inmediatamente trajo consecuencias sobre su vida. De ser dueño de todo, pasó a ser esclavo de todo. De tener el control sobre todo, a ser controlado por todo. De estar en un ambiente de armonía y de tranquilidad, pasa a un ambiente de desesperación. Lo echaron del vecindario. Todo por cruzar sus límites. El trabajo se intensificó. Le causó dolores a su esposa. ¿Usted sabía eso? Adán comió el fruto y inmediatamente le dijeron, ahora se intensificarán los dolores de parto. Le causó dolores a su esposa, lo echaron del vecindario, su hijo mata a otro hijo más adelante, y todas las generaciones después de él fueron afectadas negativamente por abusar de la libertad que Dios le había dado. Abusar de la libertad que Cristo nos ha dado tiene consecuencias. Esto nos lleva a concluir que tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. Yo soy libre de hacer lo que me dé la gana, pero nunca seré libre de las consecuencias que eso trae. Yo seré libre de hacer muchas cosas, pero las consecuencias que eso trae a mi vida, definitivamente no soy libre. Adán era libre para hacer lo que quería, pero no fue libre de las consecuencias que contrajo. Tú eres libre de seguir a Dios o no, pero no eres libre de las consecuencias que eso te trae. Tú eres libre de congregarte o no, pero no eres libre del efecto que eso tiene en tu vida espiritual. Tú eres libre de orar o no, nadie te puede obligar a orar. Tú eres libre de hacerlo, pero nunca serás libre de lo que te estás perdiendo del no hacerlo.
Tú tienes la libertad de escoger, de hacer con tus dones lo que tú quieras, mal usarlos, despreciarlos. Pero nunca serás libre de la consecuencia que eso traerá en tu desarrollo como creyente. Tú eres libre de modelarle a tus hijos lo que a ti te dé la gana. Tú puedes fumar delante de ellos, tú puedes beber delante de ellos, tú puedes hacer todo eso, pero nunca serás libre de las consecuencias que estás haciendo en el corazón de tus hijos. Tú puedes modelarle a tus hijos tu falta de responsabilidad, tu falta de compromiso, tu falta de entrega, tu falta de amor por Dios, tu falta de pasión, tu apatía por la obra de Dios, pero no eres libre de lo que estás ocasionando en tu próxima generación. Somos libres de hacer muchas cosas, pero las consecuencias de abusar de nuestra libertad y no caminar en los parámetros que Dios habló sobre nuestras vidas, no podremos nosotros detenerlas. Las consecuencias son inevitables. Pablo lo decía de esta manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo lo decía: todo es lícito. Esa palabra lícito, Johnny, ¿qué es lícito? Permitido. Todo lo puedo hacer, todo es posible. Pero ¿sabe qué? No todo me conviene. Y dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Estoy leyendo 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? Sí, usted puede. La pregunta es, ¿eso edifica? La pregunta importante es, ¿te conviene? Pastor, ¿yo puedo beber vino? Sí, usted puede. La pregunta es, ¿eso edifica? ¿Le conviene? Pastor, ¿yo puedo esto y lo otro? Sí, usted puede. Pero la pregunta que no es esa, estamos preguntando la mala pregunta. La pregunta no es si puedo. Usted puede. La pregunta es si debo, si me conviene. Si es parte de lo que Dios quiere hacer conmigo. Si es parte de lo que Dios está formando, si es parte de que está añadiendo a la obra que Dios está realizando en mi vida espiritual, si es parte de lo que Dios está desarrollando en mí, si es parte del cuerpo en el cual Dios me ha unido, en el cual yo me debo, nos sometemos los unos a los otros, si eso edifica ese cuerpo, si no edifica, no. Si no conviene, no. La pregunta no es si podemos, la pregunta es si nos conviene. Y la pregunta más importante es si podemos vivir con las consecuencias. ¿Me estoy haciendo entender? Soy libre de hacer lo que me venga en gana, pero no soy libre de los resultados. Traté de ponerlo lo más claro posible. ¿Usted cree que eso es claro? Amén, gloria a Dios. Gálatas 1 dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La libertad que este mundo ofrece es una libertad salvaje que nos conduce al pecado. La verdadera libertad que encontramos en Cristo viene acompañada de responsabilidad, que tiene como consecuencia la manifestación de la vida de Dios en mí. Es un hecho que somos libres en Cristo, pero nosotros nos esclavizamos con nuestra falta de responsabilidad. Déjeme me explico un poquito más. Somos libres en Cristo Jesús, pero muchas veces nuestras acciones, nuestras malas decisiones nos esclavizan a circunstancias. Permítame darle un ejemplo bien superficial, bien superficial. La Biblia nos dice que el que pide prestado es esclavo del que le prestó. Usted es libre. A sus 18 años usted no tiene ni una deuda. A los 18 años usted está planeando en qué sé yo, estudiar una carrera, esto y lo otro. Pero entonces venimos y nos dejamos coquetear por las tarjetas de crédito. Cuando venimos a ver, terminamos esclavizados a una tarjeta que nunca acabamos de pagar y mandamos plata. Cuando venimos a ver, pagamos una casa 3 veces. Nos hacemos esclavos. Proverbio lo dice. Nos hacemos esclavos de aquel que pedimos prestado. Y ese no es el tema en este día de hoy. Pero la realidad es que nosotros con nuestras decisiones nos esclavizamos. Cuando nosotros cometemos una falta frente a los ojos de Dios, permítame ponerlo bien básico y fundamental. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios le agrada para nuestras vidas, estamos convirtiéndonos en esclavos de aquello que estamos haciendo. Cuando usted tiene una relación adúltera, inmediatamente usted se vuelve esclavo de eso. Porque ahora no solamente cometió una relación adúltera, sino que ahora vive esclavo a mentiras. Tiene que estar tapando. Ahora vive esclavo a las consecuencias.
y ahora viene y pasó que le embarazó a la otra muchacha. Imagínese las consecuencias. Usted es libre de hacerlo, sí, pero las consecuencias que contrae eso es un revolú en la vida de nosotros. Entonces la firmeza con la cual tenemos que estar es una firmeza basada en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No en la libertad que nosotros tenemos concepto de libertad. No es el concepto de libertad que el mundo ofrece. Es el concepto de libertad que Dios nos ofrece en este tiempo. Estar firme significa ser constante. Estar firme significa no cambiar de opinión. Estar firme significa no caerse, no moverse, no ceder, no dejarse vencer. Estar firme es estar sólido, parado, saber cuál es mi fundamento. Estar firme es saber cuál es mi fundamento. Cristo nos hizo libres, es un hecho, pero nuestra irresponsabilidad nos esclaviza. Ejemplo, somos libres, tenemos la gracia de Dios. El favor de Dios ha sido derramado de una manera increíble. Tenemos a Dios de nuestro lado. Dios ha declarado que somos cabeza y no cola. Dios ha dicho que somos sus hijos amados. Dios nos ha dicho todas estas cosas, real sacerdocio, reyes, que somos todo esto, lo declara su palabra. ¿Tenemos nosotros la gracia suficiente?